Como es de amor a la tierra. Mari Mari, come pum, buenas tardes. Mari Mari, come tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquisán, buenos pensamientos, pum manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Y que los buenos sueños nos acompañen en esta vida, en esta madre tierra, con esta madre tierra en la que compartimos justamente nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, tantas cosas que vamos así, haciendo, viviendo, disfrutando, luchando, soñando en estos tiempos. Mi nombre es Willy Cáceres, vamos a estar en Ecológicamente acá en Radio Parque Vida, FM 105.9. Digo acá, en algún lugar de Nueva Pompeya, en algún lugar de Parque Patricios, un hermoso lugar, una hermosa radio, un hermoso espacio para compartir junto a un gran equipo. La productora Marcela Blanco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, bienvenidas. Bienvenidos Lucas Payares, ahí en la operación técnica acompañándonos en esta tarde. Gracias. De nada. ¿Ya tenemos la primera comunicación? Ya tenemos la primera Hace comunicación. muchísimo tiempo que no hablábamos con ella. Y vamos a hablar con una amiga que no por haber pasado mucho tiempo dejamos de sentir esta amistad, esto que nos une. Porque además pasaron tantas cosas, pero una de las cosas que tenemos que fomentar justamente es el tema de la buena alimentación, una lucha, un conocimiento, una conciencia. Y justamente Vanessa, la doctora Vanessa Rosales de la Quintana, nos va a comentar todo lo que viene compartiendo y observando desde aquel libro que nos presentara en algún momento, que tiene que ver con el modelo, de las consecuencias de un modelo que contamina y que enferma. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, ¿cómo están? Muy Tanto bien. tiempo, Sí, 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 hace mucho que no hablamos. hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que no hablábamos. Y bueno, ahora digamos que es fundamental que nos cuentes sobre este libro que además de enunciar Ujú. y demostrar cuáles son las consecuencias de un modelo agroindustrial contaminante, bueno, de qué manera nosotros podemos enfrentarlo. Exactamente. De ahí nació la idea de este segundo libro, de buscar soluciones. No solo, el primero exponía un problema abordado de una forma científica. De paso les cuento que Consecuencias del modelo agroindustrial, el primer libro, quedó catalogado en la NIH como patrimonio científico. Esa es una institución de Estados Unidos. Así que me sorprendió muchísimo. Eso me enteré hace muy poquito y fue un proceso de 3 años en el que lo toman, lo evalúan. Así que bueno, ya quedó como acervo científico para que sea utilizado por otros médicos, ¿sí? Como como aval, como un sustento para en un futuro poder generar un cambio de modelo. Así que bueno, por ese lado muy feliz. Y a raíz de eso surgió la idea de hacer este segundo libro que se llama Llegar a los 100, Pautas para la Longevidad, en la que explico cómo uno no está programado con un destino biológico que tenga que ver con los genes, ¿sí? Es más bien un factor que está muy relacionado con el medio ambiente. eh, no quiero sonar muy científica, pero bueno, es lo que se denomina epigenética y exposoma. Entonces, bueno, lo que hago en el libro es explicar cómo todo el proceso de envejecimiento y de las enfermedades crónicas más comunes que hay ahora, como la diabetes, el cáncer, la hipertensión, en realidad están determinadas por una interacción de todos los factores que tienen que ver no solo con el genoma, con los genes, sino con las exposiciones ambientales, que son tanto las nutricionales, es decir, lo que comemos, las exposiciones químicas, como por ejemplo los pesticidas, los metales pesados, y las exposiciones sociales. Todo eso interactúa con nuestros genes y es lo que se denomina, para hacerlo más fácil, bueno, el epigenoma, ¿sí? Que sería, bueno, todos los procesos de epigenética. Y a raíz de eso
explico que uno puede llevar a cabo para no desarrollar enfermedades crónicas y para reducir la exposición, por ejemplo, a pesticidas. Creo que ahí está bastante resumido, pero bueno, esa sería la esencia del libro. Después hay desarrollado otros temas que tienen que ver con la metaflamación, que eso sería cuál es el mecanismo biológico por el cual estas exposiciones terminan desarrollando las enfermedades crónicas. Pero ese sería el eje central del libro. Resulta muy interesante, fundamental, este tipo de cosas, porque nosotros desde Ecológicamente, desde Radio Parque Vida, lo que intentamos hacer es justamente generar un nexo entre quienes hablan con nosotros, en este caso vos, y las personas que nos escuchan. Muchas veces, quizás la información como no llega por los cercos mediáticos, teniendo en cuenta que hay muchos intereses en juego, tanto en la parte agroindustrial como en la minería, pero sí hay muchas cosas que se van haciendo paralelamente a la discusión, Claro. o a mejor dicho, el planteo del no a este tipo de modelo, que tiene que ver con este tipo de investigaciones. Y me parece muy importante. ¿Cómo fue que a vos, como doctora y teniendo en cuenta que tenés una especialidad muy marcada, cómo fue que empezaste la investigación para determinar, bueno, tenemos este problema, este diagnóstico, y el diagnóstico es la contaminación? Bueno, ¿qué hacemos ahora para contrarrestar eso, sabiendo que existe, y mientras está la lucha para el que no se haga más, que eso sería un deseo, un anhelo y una necesidad urgente, también existe el qué podemos hacer en el mientras tanto? Esta investigación resulta muy interesante por ese lado. Tal cual. Y la idea no era resolverlo mediante tecnología médica o mediante medicamentos, porque la solución tiene que estar al alcance de todos, no solo del que tenga dinero. Y bueno, eso conecta mucho con la última especialidad que hice, que es medicina del estilo de vida, en la que se desarrollan cuáles son los pilares que a uno lo mantienen sano, que es bastante básico. La realidad es que no tiene mucha ciencia, sino que es adquirir los hábitos de una buena alimentación, obviamente la reducción de la exposición ambiental, que a veces depende mucho de dónde vive uno o de qué trabajo desarrolla, porque no es lo mismo alguien que trabaja en una oficina a alguien que trabaja en una planta de productos químicos, por supuesto. Después, bueno, lo que sería el pilar de la actividad física, es una especialidad que abarca todo. Bueno, entonces, a partir de ahí, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, hay varias estrategias. Nosotros sabemos que no solo comer agroecológico sería una respuesta, sino que, por ejemplo, la combinación de alimentos. Hay alimentos que tienen mayor cantidad de pectina, como por ejemplo la zanahoria o la manzana, que si uno los combina cuando está comiendo un alimento que puede estar contaminado, por ejemplo, con mercurio, como puede ser el atún, uno, ¿qué va a lograr? Va a lograr reducir la exposición a ese metal pesado, porque la pectina actúa en el intestino como una barrera, entonces absorbe menos mercurio. Esas son estrategias que se dan desde la medicina de estilo de vida. Después, por ejemplo, lo que es los utensilios que uno utiliza para cocinar. Puede parecer no relevante, pero es una exposición diaria que uno tiene. Hace bastante diferencia. Después, por ejemplo, los métodos de cocción. Por ejemplo, todo alimento que uno quema, lamentablemente el asado, que a veces termina quemado, o las tostadas, o cuando uno hace el pollo y se pasa del dorado, eso que produce una carbonización, que es la que está relacionada con el cáncer, no es la carne en sí misma. Es más bien el método con el que se cocina y que se produce esa carbonización, que produce en el cuerpo algo que se denomina AGE, y que con el tiempo terminan produciendo, bueno, estas enfermedades. También produce sintomatología parecida a la diabetes. Entonces, todas esas pautas de estilo de vida que uno puede ir implementando día a día son las que hacen realmente la diferencia. Y después, obviamente, lo más importante siempre es cómo está producido el alimento. Eso lo hemos hablado, que por ejemplo en algunos países del mundo, Cerdeña, o mismo en
en algunas zonas del Perú. El alimento es totalmente orgánico, tiene otra calidad. Por ejemplo, en Italia usan harinas 2.0 de producción local, no es un trigo transgénico, y es distinta la pasta de ahí que la de acá. La pasta que se está consumiendo acá desde el 2020 ha sido modificada genéticamente, el famoso trigo HB4. Eso hace que además esa harina tenga residuos de un pesticida que es muchísimo peor al glifosato, que es el glufosinato de amonio, que es mucho más neurotóxico y que ya cuando uno tiene exposición a eso ya reacciona todo lo que es la mucosa digestiva. Hay personas que están experimentando síntomas de mucosidad en la garganta, que es una reacción directa a eso. Y bueno, ni hablar las alteraciones intestinales, los dolores de estómago. Bueno, todo eso se ha incrementado a partir de este trigo transgénico. Por eso la exposición siempre termina siendo más relevante y eso explica por qué, por ejemplo, en Italia no está pasando esto o por qué puntualmente en Cerdeña, ¿no? Con esas poblaciones tan longevas, o que uno se entera de que, por ejemplo, comen mucha manteca, y si uno acá come mucha manteca, no es la cantidad de enfermedades crónicas que uno desarrolla son avasallantes. Pero bueno, tiene que ver con que allá la crema es casera, la hacen ellos mismos, es distinta la leche. Todo eso termina formando un mapa, podríamos decir que sería un marco teórico que nos explica por qué ciertas personas están llegando a la longevidad y encima, para bien, por supuesto, sanas, sin discapacidad. Ese es el marco conceptual que explica bien este libro. Ahora, Vane, yo te hago una pregunta y hagamos de cuenta que esta es una consulta. Aprovecho a estar al aire y digo, Sí. ¿cómo hago yo para evitar? Ya sabemos que estamos en un espacio donde se fomenta todo lo que tiene que ver con la producción agroecológica, pero no teniendo la posibilidad, en algunos casos, de oyentes que seguramente dicen, bueno, yo no tengo en las cercanías o no tengo tiempo, ¿cómo reemplazamos el HB4? Porque está en muchísimos productos que consumimos a diario, y hablo y utilizo la primera persona del plural, sea o no sea esto tan así, pero digo, siendo un grupo de personas que no nos queda otra, tenemos que evitar todo tipo de galletitas, pan, pastas, porque acabas de dar un síntoma que quizás pasó desapercibido en la escucha, pero me gustaría reforzarlo porque esto de la mucosidad en la garganta, a veces uno lo puede adjudicar al aire, a mil cosas, pero es muy interesante siendo esto un reflejo del organismo por lo que consumimos. Tal cual, les ha pasado entonces, ya que han tenido, o por ejemplo, acidez o reflujo después de comer medialunas o galletitas, o mismo que sean productos de panadería, trae esos síntomas, pan, los bizcochitos, no solo los deja inflamados, sino que les trae acidez, sensación de pesadez. Yo te diría que le está pasando al 100% de mis pacientes, y es lo que primero corregimos de la alimentación. Es bastante difícil conseguir una harina orgánica porque también sucede que vienen contaminadas con algún rastro. Directamente lo que hacemos es sacarlo de la alimentación y reemplazarlo por más proteína y obviamente frutas y verduras. Lamentablemente termina siendo así. Y reemplazarlo sobre todo por quinoa, el famoso tofu, no sé si lo han sentido nombrar, es decir, aumentar los cereales, el arroz integral, el arroz yamaní, pero sacar lo que es el carbohidrato simple, que son las harinas refinadas, porque no solo es transgénica y contaminada con pesticidas, sino que son ultra refinadas, o sea, ya es un ultra procesado. Después, ¿qué más? Hacemos combinaciones de alimentos, unas, por ejemplo, las que ya les sugerí. Después, por ejemplo, aumentar todos los alimentos que tienen selenio, como por ejemplo las nueces. Eso hace
reducir lo que es la exposición a otro metal pesado, al cadmio. Para, por ejemplo, el consumo de frutas que no son agroecológicas, porque también hay que decirlo, a veces es difícil de conseguir. Lo que se hace es un lavado con bicarbonato, eso ya está demostrado científicamente en un estudio, que dejarlas en remojo con una cucharadita de bicarbonato elimina, disuelve el pesticida, después hay que lavarlo bien debajo de la canilla. Alrededor de un 90% de ciertos pesticidas, pero igual permanece adentro de la fruta, del alimento, pero ya se está eliminando bastante de la cáscara. ¿Qué otro tipo de intervenciones? Bueno, después también sí lo que hacemos es una suplementación específica con lo que son antioxidantes, porque lo que hacen estos pesticidas y metales pesados es, mediante la metaflamación, generar un estrés oxidativo en las células, que si uno come sano, uno debería poder combatirlo, pero la verdad que justamente ese es el problema que estamos teniendo, que es el alimento el que termina siendo una fuente de exposición mala. Entonces, la red tradicional de antioxidantes, que son la vitamina E, la vitamina C, la coenzima Q10, el ácido tióctico, todos esos antioxidantes se van, depende de la persona, también se hace un laboratorio, se suplementan para impedir que la persona esté muy expuesta a esos radicales libres, al estrés oxidativo, que esa es la base de la metaflamación. Es así como con el tiempo se termina desarrollando la diabetes, la obesidad, la hipertensión, enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué otra estrategia tenemos? Bueno, después obviamente disminuir la exposición física. Siempre se le sugiere a la persona que si está en una zona aledaña a donde se fumiga, que se mude. No todas las personas tienen esta posibilidad. De hecho, cuando Marcela me convocó a esta entrevista, me contó que ustedes habían estado acompañando el caso de una persona que bueno, estuvo expuesta toda la vida a pesticidas, que estudió abogacía y que ahora se está autodefendiendo. La verdad que quiero aprovechar para felicitarla, me parece totalmente extraordinario. Y bueno, justamente había leído en su historia que ella, por supuesto, todos los médicos les recomendaban que se mude, pero a veces no es algo que puedan hacer todos, Así lamentablemente. Así es. Uh-huh. Sí. Bueno, Vane, contanos entonces, llegar a los 100, de qué manera este libro que habla sobre las pautas para la longevidad, de qué manera se lo puede adquirir. Uh-huh. Sí, está disponible en Jenny y el Ateneo, que es una librería que afortunadamente tiene sedes en todo el país, y si no, por Mercado Libre. Para los que quizás están en alguna zona en que no hay sucursales, Mercado Libre también con envío a todo el país. Y tiene un capítulo especial del trigo transgénico en el que se explica esto. Bueno, Vane... No podía dejar de ponerlo, era inevitable, aparte, es que no lo escriba. Aparte hemos hablado en varias oportunidades y recuerdo a personas de un recorrido extenso como Guillermo Folguera, cuando se aprobó el trigo transgénico, el HB4, él, entre tantas personas referentes de esta lucha socioambiental que tiene mucho que ver con la salud, que no es solamente tal producción no, tal sí, no, tiene que ver con esto que vos acabas de contar, esas consecuencias gravísimas en muchos casos. Y bueno, y el HB4, la importancia de tenerlo muy presente es que nos atraviesa en casi todas las comidas, en esa costumbre alimenticia que tenemos nosotros. Sí, totalmente. Sí, es dificilísimo. A mis pacientes pero les cuesta muchísimo, porque obviamente que es algo que está en nuestros hábitos y que es un alimento rico, pero por lo menos hasta que no haya desarrollado más productos, es muy nuevo también, esto fue hace poquito, hace unos 6 años, hasta que no se desarrollen alimentos con harinas orgánicas, va a ser lo ideal por el momento es no exponerse, es decir, cambiar ese alimento. O
También yo les indico mucho que vayan probando. A veces hay suerte y en algunas casas de pastas tradicionales usan buenas harinas e incluso harinas orgánicas, pero no son fáciles de conseguir. No es algo que esté de forma masiva. Bueno, Están importando de Italia. Ahora no me acuerdo el nombre, pero las importan de Italia, las de 2 ceros que les comenté. bueno el dato, Ujú, muy ujú, importante para tenerlo en cuenta porque, bueno, ujú, entendemos a todos, y ahí sí yo en primera persona, un claro ujú. ejemplo, son cosas que cuestan un montón y que la verdad que vos decís, che, tengo que dejar de comer esto porque también esto lo han arruinado con este tipo de producción. Claro. Bueno, en definitiva hay alternativas y bueno, mientras tanto la lucha está Ujú, clara, la agroecología es la salida y cambiar el modelo es más que fundamental y necesario, pero insisto, mientras tanto tenemos estas posibilidades y conocer qué es lo que pasa a través de libros como este, llegar a los 100 pautas para la longevidad. Así que, Vane, te agradecemos mucho y vamos a bueno, retomar estas charlas porque son muy interesantes. Y gracias bueno. por haberme respondido la consulta. Sí, no sé si me fui por las ramas, pero bueno, espero haber dado unos buenos tips. Fundamentales, fundamentales. Bueno, Muchísimas gracias, te bueno, muchas agradecemos el gracias. laburo, te agradecemos este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un beso a todos. Un beso grande. Chau, chau. Hablábamos recién con la doctora Vanessa Rosales de la Quintana, autora del libro Llegar a los 100, Pautas para la Longevidad. Un tema muy importante es, mientras seguimos con esta convicción de que hay que cambiar el modelo de producir y que hay que sumarse y que queremos y necesitamos urgentemente que cada vez sean más los productores y que se extiendan más los territorios en los que se produce agroecológicamente, Vane nos daba algunos tips. Y el HB4, el trigo, el pan, las facturas, las pastas, hay que dejarlas. Mientras tanto, hay que dejarlas si no vienen hechas con harina orgánica, hay que dejarlas porque está muy claro que nos hace mal. Algo que también, algo mejor dicho, sobre lo que se han jactado también como uno de esos éxitos enormes que tienen, no sé, en este camino destructivo. Esto es Ecológicamente en Radio Parque Vida en FM 105.9. Libertad. Una palabra hermosa, un significado mucho más lindo y tan vapuleada en estos últimos tiempos. Me avisa la productora Marcela Blanco, así se llama la productora, que ya tenemos la siguiente comunicación. Y vamos a hablar con otra amiga, la consideramos así, que ha estado detrás de esas figuritas negras que nos decían qué tenían cada uno de esos alimentos que íbamos a comprar al súper, al kiosco, a tantos lugares. Esa ley de etiquetado frontal tan necesaria para ser conscientes justamente de qué nos estamos llevando a la boca. Hola Belén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer saludarlos. ¿Cómo andas? Tanto tiempo, realmente un placer para nosotros y te agradecemos, como le agradecemos a cada uno de los que pasas por este espacio, por tomarte este tiempito para charlar con nosotros. No, un gusto totalmente. Bueno, estamos en una época muy particular, en una época muy, digamos, llena de fanatismo, de la sangre que nos hierve, pero también hay un momento y ahí vamos a ser antipáticos. Y perdonanos a vos que te vamos a sumar a nuestro club de antipatía, porque también vemos muchas publicidades que son opuestas a todo aquello que charlamos en alguna vez, eso de la ley de etiquetado frontal, ¿para qué? Para ser consciente que nos estamos llevando a la boca. Y vemos mucha publicidad y en algún momento habíamos entendido, capaz que entendíamos mal, hoy con la productora hablábamos, capaz que entendimos mal. Las imágenes públicas con una influencia muy grande,
tienen que hacer este tipo de publicidad de que comete esto que es riquísimo sabiendo que no es bueno? Mira, el negocio de este tipo de publicidades, sobre todo en una época en donde sabemos que el fútbol, bueno, más allá de que mueve pasiones, une al país en cuanto a las personas, no deja de ser un negocio en donde grandes marcas invierten millones y millones y millones para hacerse conocidos y lamentablemente no son marcas que generan alimentos saludables o productos que son saludables. Está todo rondando a los ultraprocesados, a la comida chatarra, al alcohol, a las apuestas, también a los vapeadores. De hecho, hubo una denuncia que hicieron unas organizaciones amigas sobre que la AFA había hecho publicidad de vapeadores y hoy se sabe que causan tanto o más daño que el tabaco. Así que es un gran tema el marketing de estos productos, se le llama en el léxico más técnico determinantes comerciales de la salud. Quiere decir que son estas sustancias que se promueven para su uso, un uso masivo, que son muy atractivas, sobre todo para niños, niñas y adolescentes que están en época de crecimiento y son muy influenciables por las publicidades y lamentablemente este consumo masivo hace que hoy tengamos grandes tasas de enfermedades crónicas, ¿no? Como obesidad, hipertensión, diabetes, hígado graso, cáncer, enfermedades del corazón, etcétera. Y lamentablemente muchos de los factores de riesgo son los ocasionados por el consumo de estos productos. Eh, Cuando hablamos de los índices de obesidad, hace unos cuantos años nos parecía, por lo menos a mí como ciudadano, nos parecía muy lejos de aquellos índices que veíamos por ahí en Estados Unidos o en otros países, grandes consumidores de todo este tipo de comida, de ultraprocesados. Claro. Y viendo los índices hoy y escuchándote, estamos en una realidad que nos lleva puesto y lo vinculo, lo linkeo con algo que por ahí es una charla de entre casa y es esa película que nos mostraba un robotito tan simpático como Wall-E y una nave Sí. llena de personas con un sobrepeso tremendo que ni se movían porque tenían sillas que iban de un lado hacia el otro. Y yo digo, no estamos muy lejos porque veo que el deporte cada vez es menos fomentado y bueno, quienes tienen que fomentar el deporte justamente no fomentan el deporte en sí, sino a través de productos que no tienen nada que ver con la salud. Tal cual, tal cual. De hecho, vos mencionabas esto de que antes parecía que solo Estados Unidos tenía personas con obesidad y hoy en día con la globalización en la que vivimos, en donde todos estos productos se venden hasta en el lugar más remoto que se te ocurra, hace que todos estemos en el mismo nivel. Y de hecho, América Latina es uno de los continentes que más cantidad de este tipo de enfermedades tiene como prevalencia, junto a todo lo que estaba asociado. Y lamentablemente estamos un poco cortos de políticas públicas que intenten regular y fomentar un estilo de vida más saludable. Son multinacionales que producen esto, que tienen mucho poder corporativo, que están en todos los países haciendo las mismas estrategias y están sentados en la mesa de la toma de decisiones. Por eso es tan difícil también regularlos, ¿no? Y por ahí como tienen ese poder de lobby tan grande, van permeando en los gobiernos para sortear toda aquella regulación que impida su comercialización o su libre venta. Por eso, bueno, creo que es un problema de salud pública importante que hemos tenido de dejar eh, tener valores actualizados de, bueno, después de la pandemia, cuántas personas quedaron con obesidad instalada, cómo es el estado de salud de hoy en día de estas personas, porque tampoco se están haciendo estudios epidemiológicos, no se están haciendo encuestas, por eso es como a veces ir a ciegas y encima lamentablemente estamos en un gobierno donde no se le está dando la importancia suficiente a la salud. Se han desmantelado muchísimas políticas, no solamente de regulación de alimentos, sino de acceso a los alimentos, y esto va en detrimento del derecho a lo de las personas
a poder comer y a comer saludable y no enfermarse mientras le venden los productos en el supermercado. Eh, Antes de ir a la siguiente pregunta, te cuento que hace un par de sábados estaba en nuestra mesa, acá en Radio Parque Vida, Sergio Val de la Fundación Che Pibe, y charlábamos así, de entre casa, muy de entre casa, sobre esto que va todo de la mano y parecieran ser cosas diferentes, pero son eslabones de la misma cadena. Vos decías, una mesa en la que se toman decisiones, vapeadores que son arengados desde un espacio que nada tiene que ver justamente con eso, ultraprocesados que tienen la misma publicidad o más fuerte, eh, y después tenés los problemas de salud, una salud desfinanciada y una salud que no es para todos y todas. Y después Tal tenés los cual. medicamentos, que tampoco son para todos y todas, pero son paliativos y por ahí tenés tratamientos que duran décadas en las personas y no hacen más que nada, digo yo, no sé, porque los resultados siempre son, siempre, perdón por la palabra siempre, muchas veces resultan malos. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es una forma de ir apretando a la población y siempre los más perjudicados son los que menos tienen, los estratos sociales más bajos que más necesitan atención y cuidados básicos son los más descuidados y lamentablemente eso influye no solo en nuestros viejos, en que es una población que históricamente ha sido descuidada, sino en población joven que se enferma a edades más tempranas, que no puede trabajar a edades más tempranas. Y el cuidado de la salud es algo muy básico, o sea, está en nuestra constitución, está en todos los tratados que hemos firmado a nivel mundial y sin embargo hay un atropello tan grande a cosas tan básicas como acceder a un remedio que no sé el día que hagan por ahí relevos de cuántas personas fueron afectadas, cómo fueron las tasas de morbimortalidad, qué números van a salir de ahí, porque yo creo que van a ser alarmantes en esto de que hay personas que tienen que elegir entre o pagar el alquiler o comer o comprarse un remedio, ¿no? Vos sabés que escuchándote sobre algún relevamiento, estadística que pueda llegar a salir en algún futuro, eh, me acuerdo de alguna charla que hemos tenido sobre la importancia de la alimentación sana en los primeros 1000 días. Sí, Eh, Teniendo en cuenta que no todos tienen acceso, no todos y todas tienen acceso a comer. No hablo de alimentación sana. Que los sí, que sí, sí. tienen acceso tampoco se alimentan saludablemente, salvo que las personas estén cerca de productores o productoras agroecológicos, agroecológicas. Eh, Esto ya se ve, Belén, en la juventud en cuanto a lo cognitivo, porque, digo, esto nosotros vamos aprendiendo de escucharlos a ustedes. Y vos, no sé si esto tomado de la mano del abuso de la tecnología, este tipo de alimentación en las niñeces va afectando y tenemos adolescentes con un nivel cognitivo preocupante o alarmante a futuro. Digo yo, no sé, todavía no sé si hay estudios realmente, pido disculpas, pero no. Sí, a ver, lo que tenemos es evidencia de sobra que las consecuencias de una mala alimentación en esos primeros 1000 días traen muchas secuelas que a veces son irreversibles en el crecimiento de los chicos. Acá en Argentina, cuando costaba acceder al alimento, prevalecía la desnutrición, ¿no? Eran chicos flaquitos, desnutridos. Y hoy en día lo que vemos es una doble carga de malnutrición. Por un lado, la desnutrición en cuanto a micronutrientes, chicos que por ahí comen productos que no tienen nutrientes y les falta hierro, entonces están anémicos, les faltan vitaminas, entonces se enferman. Y a su vez, al comer calorías en exceso, porque lo que comen es a raíz de productos muy calóricos a bases de harinas refinadas, aceites refinados, azúcares, etcétera,
hace que estos chicos se engorden y no lleguen a la talla que tienen que tener. Entonces, hoy en día, esta malnutrición, esta doble carga de malnutrición, la vemos en chicos que son gorditos y acortados, que no tienen la altura que tendrían que tener para la edad que tienen. Y más allá de lo físico, ¿no? Porque se ve que empiezan a crecer en otros percentiles que son distintos a los recomendados, empiezan a tener deficiencias en las escuelas que se traducen, por ejemplo, en chicos que les cuesta prestar atención, que les cuesta memorizar, que les cuesta aprender a leer, que les cuesta hablar bien, que, por ejemplo, tienen más tendencia a hacer este tipo de trastornos, por ejemplo, TDAH o algunos niveles de autismo. Y todo esto se da por una mala alimentación que hace que el intestino esté súper, súper permeable por esta cantidad de sustancias extrañas que se consumen. Y lamentablemente esa falta de inmunidad repercute tanto en lo físico como en lo mental, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que estamos hipotecando nuestro futuro si no accionamos en garantizar al menos que estos niños que de grandes nos van a cuidar a nosotros tengan una buena alimentación y logren el desarrollo que merecen tener. Y volviendo a la ley de etiquetado, esta reflexión es muy importante y creo que corresponde para próximos programas porque es algo muy alarmante, hablando de nuestro futuro. Pero volviendo a la ley de etiquetado, que está muy vinculado, ¿en qué instancia vos lo ves esto, Belén? ¿Está corriendo peligro realmente la ley de etiquetado? Sí, lamentablemente sí. Ha tenido muchísimos reveses desde que hemos cambiado del gobierno. En el 2024 la modificaron, flexibilizándola, y ahora en el 2026 se están dando 3 proyectos de ley, dos de 2 diputados y uno del mismo Poder Ejecutivo, firmado por el ministro de Salud y por Milei, buscando derogarla, con unos argumentos que son totalmente falaces, que solo concentran, no sé, algunas teorías de que esto afecta a la producción de las empresas, que afecta a la comercialización en el exterior, eh, que no sirvió el etiquetado hasta ahora, todo ignorando la evidencia que se logró construir desde que tuvimos la ley, que mostró que la ley funciona, es aceptada, ha cambiado patrones de compra de las personas. Y más allá de estos proyectos de derogación, que uno está en el Senado, el otro está en diputados, eh, en paralelo se discute en el Mercosur la idea de armonizar, tener todos un mismo etiquetado frontal, ¿no? De una unificación. Pero Argentina va con una posición de que está dispuesto a tener un etiquetado frontal más laxo, más industria friendly, le digo yo, ¿no? Como que no abarca tantos productos, que es menos riguroso, que no es el que recomiendan las autoridades sanitarias como la Organización Mundial de la Salud. Y mientras Argentina va con esta posición, está dispuesto a tener el etiquetado frontal que tiene hoy Brasil, que tiene la forma de una lupa, que es menos efectivo. Y bueno, sabemos que si no se deroga la ley acá, pero se aprueba esta unificación del etiquetado frontal a nivel de Mercosur, por un tema de jurídico, tenemos que sí o sí tener el etiquetado frontal armonizado. Así que son como muchos frentes que estamos haciendo en la resistencia para que estos tomadores de decisión que tienen la obligación de velar por nuestros derechos y por nuestro bienestar, eh, sancionen a base de la evidencia científica, no porque nosotros querramos algo, sino que ya tenemos muy demostrado que la ley funcionó. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Fundamental esto. Me parece que es muy importante. Me parece, siento, es fundamental, necesario que sigamos entendiendo y siendo conscientes de, de qué se trata esto de alimentarse o comer. Así que te agradecemos mucho. También te agradecemos no solamente por el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, sino por la lucha que llevas adelante
con esta ley de etiquetado, que es más que estos dibujitos negros que dicen azúcar, grasa, sal. Es mucho más. Es, como Tal cual. dijiste vos, un cambio de hábito, una conciencia de qué me estoy llevando a la boca y bueno, y qué me va a traer como consecuencia en el cuerpo con el paso del tiempo. Así que te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por el espacio y la verdad es que es un placer que le den oportunidad a estos temas para concientizar y que la comunidad sepa lo que está sucediendo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo. Hablábamos recién con Belén Núñez, ella es nutricionista, matrícula número 7667, sobre la ley de etiquetado frontal, este peligro. Y bueno, Marcela, genial esta producción que venís haciendo. Estás productora, sos productora, productora, no, pero es muy importante porque venimos, justamente Vanessa en un momento hablaba, mencionó ahí en su charla, mencionaba lo de Sabrina y entender qué nos está pasando, que hay leyes que se cumplen a medias y que ya ni siquiera pasa por cumplirlas a medias, sino que ni siquiera pasa por esquivarlas, sino por el contrario, ya directamente vamos a derogarla. Eh, la propuesta de Vane, saber qué estamos comiendo y bueno, que hay otra manera. Y las dos hablaban de evidencias científicas. ¿Y por qué menciono a Sabrina Ortiz? Porque en sus cuerpos, digo en sus cuerpos, porque no solamente ella, sino su familia, Erika Gebel, tantas, pero tantas situaciones que se han dado, inclusive estos casos que han terminado lamentablemente con sus vidas, Fabián Tomás y el Kili Rivero. Realmente es muy importante ser conscientes qué es lo que hablamos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que hacemos cuando nos juntamos en estos espacios. Nos estamos defendiendo de agresiones, nos estamos defendiendo y estamos haciendo o tratando que se respeten nuestros derechos, que es a una salud, a una vida sana y saludable. Perdón, te interrumpí, querida. No, iba a decir justamente esto que vos estabas compartiendo recién. Así que, Bueno, no, y que bueno, que tenemos que estar despiertos y atentos porque justamente la alimentación va contra nuestra salud y bueno, más allá de lo que pase con la ley de etiquetado frontal, no, tenemos que unir todas las luchas y levantar la voz por todas juntas, ¿no? Porque todas tienen que ver con nuestra alimentación. y cuando hablamos de ciencia digna o cuando nos hablan de ciencia digna, no es una carátula o un nombre que se le ha puesto porque sí. Tiene que ver con para qué usamos la tecnología y el avance científico. Bueno, para desarrollar productos que dañan la salud de la gente y los territorios. Bueno, hay que estar despiertos, despiertas, porque de eso se trata. Hay más ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida FM 105.9. Y seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402. 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059. 49 12 1059. Podés escuchar Radio Parque Vida y ver la programación entera en la www.parquevida.com. Parque Vida también tiene canal de YouTube. Podés descargarte la aplicación TuneIn y escuchar radios FM. ¿Cuál? La 105.9, claro que sí. Y podés ver y escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube, @ecológicamente_ok, y algunos shorts o reels en Instagram, @ecológicamente_ok. Vamos a hablar, voy a cambiar el comienzo porque me dijo la productora mientras escuchamos una canción, no repitas, vamos a hablar con otra amiga. Y lo repetí, porque sí, porque es otra amiga también con la que hoy me hiciste escuchar una charla de enero
del 2024. Iba a decir 1900 ya, y era grande, pero no tanto, señor. Vamos a hablar con una amiga, decía, Tamara Pellermutter. Ella es politóloga, doctora en ciencias sociales e investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar. Hablando de alimentación, vamos a hablar con ella sobre un tema muy, pero muy importante. Hola, ¿cómo estás, Tamara? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, y decía, la productora me hizo hacer la tarea. Hoy estábamos escuchando una charla que tuvimos en enero del 2024 y me corría algo por el interior del cuerpo. Tengo que reconocer porque dije, ¿qué nos pasó? Pasaron muchas cosas y sin embargo seguimos hablando de defender lo mismo porque siempre el peligro es una alarma constante. Sí, no o sea, estaba tratando de pensar en enero del 2024, digamos, en qué situación estábamos, pero bueno, es como todo el tiempo un déjà vu del tema, así que digo, podría haber sido en cualquier momento la charla y Ah, más o menos estaríamos hablando de lo mismo. Eh, absolutamente. ahora en realidad, o sea, sí, estamos digamos, volviendo a discutir el tema. Yo creo que ahora estamos con un poquito más de alerta, diría yo. Eh, bueno, básicamente, digamos, el tema es las semillas y el peligro, digamos, que todo el tiempo, digamos, es inminente y está ahí dando vuelta de que den un pasito más en los procesos de apropiación de semillas, podríamos decirlo así. Básicamente, desde hace ya varios años, y supongo que debo haber hablado con ustedes de este tema en ese momento, el tema siempre en agenda tiene que ver con que las empresas buscan constantemente modificar la ley de semillas argentina para, bueno, eso, digamos, que sea un poco más restrictiva respecto de la posibilidad que tienen los agricultores y agricultoras de hacer uso de sus semillas y sea más beneficiosa para las empresas. Esa es una constante que venimos transitando desde hace ya muchos años. Hubo muchos intentos por modificar la ley de semillas. La ley de semillas nuestra, digo, para recordar, es de 1973, que tiene una modificación de su reglamento del 91, y Argentina es parte, digamos, es signataria de un acuerdo internacional que se llama UPOV, Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que es el que protege, digamos, o el que regula lo que se conoce como el derecho del obtentor, que es una forma de propiedad intelectual que es específica y exclusiva para las semillas. Ese acuerdo, que tiene dos versiones vigentes, del 78 y del 91, Argentina es parte del 78, en su versión del 78 tiene algunas excepciones. Y entre esas excepciones tiene la excepción al uso propio de las semillas, que es, bueno, algo que es, digamos, constitutivo del ser agricultor, esto de poder guardar semilla y poderla resembrar. Bueno, el UPOV 78 permite, digamos, este derecho, digamos, lo que se conoce como excepción a la propiedad intelectual, y la ley argentina está enmarcada, digamos, en ese paradigma, digamos, de UPOV 78, y por lo tanto también, digamos, en su artículo 27 permite el derecho al uso propio, y también permite la excepción al fitomejoramiento, que es una excepción para la investigación. Bueno, es una ley que, si bien ya avanza en lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y lo que nosotros denominamos el cercamiento de las semillas, tiene bastantes posibilidades de que los agricultores puedan seguir haciendo uso propio y, bueno, y poder usar sus semillas de manera libre. Bueno, este es el punto de la discusión de siempre, digamos, y hasta el momento nunca hubo los suficientes acuerdos para que esto avanzara. En el macrismo parecía que avanzaban porque habían obtenido un dictamen de comisión, pero finalmente no lograron modificar la ley, y hasta el día de hoy la ley sigue siendo la del 73, con esto que yo mencionaba. La situación actual es que, bueno, el tema siempre vuelve a aparecer, digamos, por parte de las empresas siempre hay intención de avanzar,
Y ahora concretamente, digamos, y por eso yo decía que es un déjà vu, digamos, y podría ser esta charla en cualquier momento, pero no tanto, digamos, porque ahora sí hay un riesgo bastante más, no solo inminente, sino bastante más grave, diría yo, digamos, que los intentos anteriores, porque Argentina en febrero de este año firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Ese acuerdo está firmado, o sea, está negociado y está firmado por ambos países, pero no entró todavía al Congreso para su ratificación. Ese acuerdo, básicamente lo que dice, como todos los tratados de libre comercio que firma Estados Unidos, es que obliga a Argentina a adherir a UPOV 91 como condición para, digamos, firmar el tratado. Entre otras muchas cosas vinculadas con otros temas, digo, pero con temas semillas específicamente, y a lo que a nosotros nos afecta, obliga a Argentina a dos cosas: a adherir a UPOV 91 y por lo tanto modificar su ley de semillas acorde a eso, y UPOV 91 tiene muchos elementos que hay que analizar. Uno de ellos es el recorte de las excepciones. El otro es que extiende el alcance de la protección no solo a la semilla, sino también al producto de la semilla. O sea, no solo estaría protegida, por ejemplo, la semilla con propiedad intelectual, la semilla de trigo, sino también la harina, el pan, o sea, todos los productos de esas semillas, sino que también permite algo que hoy la ley de semillas argentinas no lo permite: la doble protección. Esto significa que una semilla pueda tener no solo derecho a obtentor, sino también patente. Y el otro tema, digamos, que tiene que ver con las patentes también es que obliga a Argentina a firmar el Tratado de Budapest, que es un tratado que regula las patentes de microorganismos, que hoy Argentina, también por su ley de patentes y por, digamos, hasta hace 2 semanas, impedía el patentamiento de microorganismos. Entonces, bueno, Argentina tenía un marco legal que de alguna manera tenía y le ponía bastantes restricciones a las empresas para avanzar en el control de las semillas y de la vida, y lo que hoy está en discusión básicamente es que si Argentina ratifica efectivamente este acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, además de un montón de consecuencias negativas en muchos otros temas, concretamente con este tema lo que estaría pasando es que Argentina tendría que adherir a UPOV 91, al Tratado de Budapest y modificar sus leyes. Entonces, bueno, por eso digo que estamos en un momento que es bastante más preocupante, digamos, que los anteriores, porque además, bueno, hay bastante poco conocimiento sobre esto y ya sabemos un poco que las cosas en el Congreso se negocian de manera poco clara. Entonces, bueno, en cualquier momento podría entrar este acuerdo al Congreso para su ratificación, y bueno, y ahí estaría realmente la situación bastante complicada. Así que bueno, ese es un poco el panorama en el que estamos en este momento, y bueno, desde distintos lugares estamos, bueno, saliendo o intentando, digamos, en este contexto donde hay muchas cosas por las que pelear, también a instalar que este es un tema importante y que hay que ponerle también energía para que no pase. Todo, Tamara, yo iba repasando, mientras te escuchaba, iba repasando los temas, y el tema de la inviolabilidad de la propiedad privada, el tema de la modificación de la ley de tierras, que tiene que ver con la extranjerización, con estas persecuciones y desplazamientos y exclusiones de los pueblos originarios que los habitan. Esto que vos contás sobre este convenio, sobre estos tratados, sobre las semillas, la ley de glaciares y tantas cosas que tienen que ver, el río Paraná, que hemos hablado hace muy poquito el sábado pasado con Carlos Delfrade a propósito del río Paraná, también con Orellana. Todo se resume a la palabra soberanía. Si como ciudadano no nos damos cuenta, como ciudadanas, no nos damos cuenta que esto va más allá de
un patentamiento, va más allá de una producción determinada. Es la soberanía, empezamos a perder terreno, y no me refiero a terreno hablando de tierra, sino a terreno en cuanto a nuestra soberanía de una manera muy abrupta, y como vos decías, esto ya la alerta está más que sonando la alarma está sonando hace mucho tiempo, pero ahora efectivamente estamos en plena debacle en cuanto a la soberanía en sí. Sí, sí, ni hablar, digamos. Por eso yo decía que bueno, es importante, por un lado, que podamos vincular todos estos temas, digamos, que no son temas diferentes, sino que tienen que ver con una discusión general. A eso yo le sumaría el RIGI, el Super RIGI, y le sumaría además todo lo que estamos viviendo en las universidades, en el INTA, en el CONICET, en el INTI, digamos, en los distintos organismos públicos de ciencia y de tecnología, de educación y de investigación y de docencia. Me parece que es todo parte de lo mismo y que es importante que podamos entenderlo en ese sentido. Pero bueno, yo decía también esto bueno, que también, bueno, es tanto de lo que estamos afrontando que a veces tratar de instalar nuevos temas se vuelve difícil, y por eso me parece importante como enmarcar, y vos muy bien lo dijiste, la discusión de las semillas es parte de todo este combo, digamos, que venimos, que se viene, digamos, desde hace ya un par de años discutiendo, y que venimos intentando frenar con poco éxito, hay que decirlo también. Pero bueno, me parece que es importante como esta articulación. Ayer justamente tuvimos ahí una actividad en el Museo del Hambre, que es un espacio muy interesante que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde justamente tuvimos un taller de todo la de debate al final, para tratar de pensar la relación, digamos, de los tratados de libre comercio, de este acuerdo de libre comercio de Estados Unidos-Argentina, con la agroecología, con la producción de alimentos, y cómo va a afectar eso, o a profundizar un modelo de producción, de circulación y de consumo que es concentrado, etcétera. Bueno, claramente es importante entender que este acuerdo de libre comercio viene de alguna manera a coronar toda esta discusión. O sea, que no es un pasito más, sino que es un gran paso, digamos, el que están buscando dar. Es impresionante la cesión de soberanía que implica ese acuerdo. Abiertamente, digamos, por ejemplo, al SENASA se lo corre totalmente, digamos, de la discusión, y Argentina tiene que aceptar en el ingreso de productos de Estados Unidos las reglamentaciones y los controles que se hagan en Estados Unidos. No a la inversa, por ejemplo, ¿no? Argentina tiene que, cambia completamente su rol, digamos, respecto de quién controla o cómo controla internamente digamos, el tema de los alimentos. Entonces, solo para poner un tema, digamos, que implica este acuerdo, que, bueno, por supuesto que se relaciona, digamos, con el RIGI, con el Super RIGI, con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que implica modificar la ley de extranjerización de la tierra, con lo que ya vimos con la ley de glaciares, con lo que se va a venir seguramente con la ley de bosques, y con lo que se va a venir seguramente con la cuestión de semillas. Entonces, bueno, eso, digamos, la situación es complicada, pero me parece que también es una oportunidad que podamos entender que todos estos temas están relacionados, que tienen que ver con la discusión de la soberanía, que tienen que ver con pensar qué país queremos, y que podamos, que podamos articular todas estas pequeñas luchas que se están dando de manera aislada. Bueno, es una oportunidad para que podamos pensarlas de manera articulada, no solo, digamos, y en este momento sí, en plano de resistencia, pero también, bueno, que pensemos cómo salimos de esta, y qué proyecto de país es el que queremos construir. Absolutamente. Nos decía la semana pasada Carlos Delfrade de resistencia y de insistir y de seguir convencidos en este camino, que sabemos que hay un futuro
como región que está en juego. Porque la soberanía no es solamente defender un territorio con fronteras determinadas por los hombres, sino mucho más que eso. Y es la alimentación de nosotros, la alimentación de las generaciones futuras. Y bueno, y yo mientras tanto también te escuchaba hablar sobre la ciencia, que es parte de ese desmantelamiento. Y de empezar a depender, como vos bien decías, en este acuerdo, si corremos al SENASA, si corremos una ciencia propia, con científicos y científicas de nuestro país, que tienen muy buena reputación a nivel mundial por todo lo que han hecho, eh, digo, empezamos a depender de los controles y de los desarrollos que hacen otros, y ya hablando de la soberanía, ya pasamos, y suena muy fuerte, a ser una colonia prácticamente. Sí, 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 ahí, bueno, nada, estos días que estamos ahí todavía con la euforia mundialista y que venimos, ¿no? De todo el debate, digamos, respecto de las Malvinas, de Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso, me parece que es una buena oportunidad para aprovechar este envión y salir a instalar el tema, digamos, de que la discusión, por supuesto que son las Malvinas, por supuesto que es un reclamo sentido, vigente y real, pero que no la soberanía no se discute solamente en relación a las Malvinas, sino que hoy nuestra discusión de soberanía está en juego todo el tiempo, ¿no? Y que la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y todo lo que implica en relación a la posibilidad de que se vengan de que compren tierras de manera completamente desregulada, sin ningún tipo de límites, es un tema, y para mí el tema de las semillas es un tema muy, muy, muy importante, porque muchas veces parece que la discusión es un tema entre, bueno, el gobierno y los ojeros, por decirlo mal y pronto, y en realidad es mucho más que eso, ¿no? La discusión es de discutir el primer eslabón de las cadenas alimentarias, el control de las cadenas, el control de los alimentos, pero además las semillas son mucho más que eso. Hay historia, hay cultura, hay saberes, hay un montón de cosas que se expropian, digamos, cuando se patentan, cuando se apropian de nuestras semillas. Entonces, me parece que son todos temas que son importantes, que son muy urgentes, junto con claramente, digamos, todos los otros temas que estamos atravesando, como no llegar a fin de mes, y por supuesto por supuesto que la discusión de la ciencia y de la educación y de la producción de conocimiento es central, y todo, digamos, es parte digamos, es parte del mismo paquete. Ayer trato de traer cosas que se discutían ayer porque me parece importante, digamos. Ayer se hablaba de que hay una hoja de ruta, de que el gobierno, pero no solo el gobierno, sino ¿no? Los grandes capitales tienen una hoja de ruta y que la están llevando a cabo, digamos, respecto de todo lo que quieren hacer, de todo lo que vinieron a vender, de todo lo que vinieron a desregular. Me parece que es importante que desde este lado construyamos nuestra propia hoja de ruta, que tiene que ver con articular todo lo que ya se está haciendo en términos de resistencias, pero sobre todo de pensar y de proyectar hacia el futuro, porque, bueno, si no es muy difícil, digamos, pensar ante tantas piñas que nos vienen pegando. Bueno, si no podemos frenar un poquito y pensar eso, digamos, con un poco de mirada de futuro, se vuelve muy difícil. Pero bueno, eso, simplemente quería sumar a todos los temas que hoy están en agenda, que el tema de las semillas también es un tema que es importante que lo podamos sumar a todas estas luchas que venimos dando. Bueno, Tamara, muchísimas gracias, insisto, por este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, y muy importante, y todo está vinculado y es parte de una misma lucha y una misma defensa. Más que lucha, es defensa, que trae la lucha aparejada, porque, como decís vos,
viene piña tras piña y cada vez más fuerte. Entonces es una resistencia con insistencia desde un corazón con convicción plena. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes siempre por estar y tomar estos temas que, bueno, que son pocos los espacios también hoy para poder difundir, así que muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo muy grande. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Tamara Pellermutter, ella es politóloga de la UBA, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar. Batalla tras batalla. Todo muy de la mano. Pero hay una batalla que es justamente una sola, y es defender todo lo que la tierra nos ha ofrecido, que es muchísimo, y es para todos y todas. No hay patente que valga. Ecológicamente en Radio Parque Vida, FM 105.9. Seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida, FM 105.9, y vamos a charlar ahora, lo voy a decir otra vez, con otra amiga de la casa. Hoy está muy repetitivo. Bueno, amiga es la palabra clave. Si tenemos que hacer un sorteo, que vamos a hacer un sorteo en breve, en brevísimo, vamos a presentar el sorteo, pero ahora vamos a hablar, porque también tiene que ver con los sorteos, también tiene que ver con el deporte, con el mundial que estamos viviendo, eso que despierta las pasiones de multitudes, pero también lo que estamos viendo en el mundo no queda fuera, porque en el deporte, en el fútbol, también existe el racismo. Y vamos a hablar con Mirta Millán, que es licenciada en Artes Visuales, es magíster en Estudios Étnicos en la Flaxo y tesista de la Maestría en Antropología Social de la UNICEN. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una alegría poder volver a comunicarnos, así que muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros un placer y bueno, hace un ratito hablábamos con Tamara Pellermutter y decíamos, ella nos decía, bueno, son muchos los frentes, son muchas las piñas, bueno, y la violencia se puede gestar a través de muchísimas cosas, desde derogar una ley, modificar una ley nueva, y en el fútbol, que insistimos, hay violencia, también hubo racismo. Y bueno, y estuvo muy presente y muy latente, algo que se naturaliza desde un sector de la sociedad a nivel mundial. Sí, estuve un poco viendo también la campaña que se había gestado y doblemente me hizo pensar cómo tan rápidamente esta cuestión de los algoritmos y esta cuestión de lo que siempre habla Balco, que es que no dejemos que otros piensen por nosotros, ¿no? Y en estos días como que ha flotado visiblemente esta palabra que es el racismo. Y en realidad constitutivamente tenemos un Estado nacional argentino que ha sido racista a través de distintas políticas que se han ejercido a lo largo de todos los procesos que hemos tenido, pero particularmente en el contexto actual en el cual estamos viviendo, bueno, a través de este gobierno actual se ha puesto en marcha dispositivos más fuertes en relación a estos mecanismos de racismo, ¿no? Y aparece muy fuertemente también el tema de la contracara, que serían las políticas imperialistas que aparecen, ¿no? Así que en ese sentido, nosotros y nosotras venimos hace mucho tiempo trabajando, sobre todo en el ámbito de educación, para la erradicación del racismo y para fomentar ciudadanía pluricultural e intercultural. Entonces estamos en un escenario hoy muy complejo, porque, bueno, sabemos que está ahí a las puertas lo que es la ley de extranjerización de la tierra, donde se impone toda una situación de violencia contra los territorios y los pueblos, ¿no? Ofensivas que venimos viendo que han ido
en crecimiento a lo largo de distintos periodos con digamos, ponerlo en marcha, lamentablemente, a partir de no solo la discriminación, el racismo, sino también políticas que tienen que ver fuertemente de criminalización a la protesta, ¿no? Y por otro lado, con respecto a esto que decías del fútbol, nos parece tan interesante lo que va surgiendo simbólicamente, ¿no? La batalla cultural, por un lado, porque bueno, lo vimos claramente a partir de esa bandera que pudieron desplegar los jugadores, pero también detenernos a mirar la identidad mestiza profunda que hay en los jugadores, ¿no? Y eso creo que también es no solo un derecho, sino también es un deber empezar a trabajar sobre este mestizaje para ver las raíces fuertes, como en el caso de Paredes, su mamá es guaraní, como en el caso del Cutitamero, que se nota visiblemente que, aunque ellos no lo sepan, no lo digan, pero está lo mismo que Lautaro Martínez, y esto es muy fuerte a la hora de una metáfora de lo que podría significar cuando revalorizamos, inclusive lo dijo el otro día Scaloni, ¿no? El tema de que el coraje, lo dijo en otros términos, pero haciendo alusión a esto, al coraje, desde esas raíces indígenas, ¿no? Él lo dijo como indios, pero bueno, entendiendo que lo quería decir desde ese lugar. Así que nos confrontamos en una realidad mañana también muy fuerte y muy simbólica, que es con España, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Venimos escuchando y alguna vez tenemos que enriquecernos y darnos ese el lujo de tenerte en la mesa y que coincidan con nuestra profe Vanina María Teglia de literatura latinoamericana, que muchas veces nos ha hablado de colonialismo y colonialidad y entender que hay un montón de cosas que tenemos impuestas desde un sector, prácticamente desconociendo, en otros momentos negando, hasta negando nuestra historia. Eso que decías vos, nuestras raíces, esas raíces que tenemos muy fuertes y que salen a flor de piel. Bueno, en el caso mío no hace falta más que ver una imagen para darse cuenta, eh, pero que es muy fundamental entender de dónde venimos, porque hay una negación absoluta con el habernos impuesto el querernos parecer a lo que está del otro lado del océano. Claro, se ha reconocido que si bien es cierto que parte constitutiva del Estado-Nación fue en mano de obra que vino también de Europa, pero en gran parte la mano de obra fue de acá, de Argentina, con los pueblos preexistentes, de las naciones originarias y de los barcos esclavistas, ¿no? Afro que han venido y que hoy en la actualidad seguimos existiendo los nietos, nietas de aquellas generaciones que tuvieron que pasar momentos tan difíciles de su vida en situaciones de semiesclavitud, en esclavitud, y, y todavía seguir padeciendo la amnesia, digamos, muy fuerte de desconocimiento de las raíces y del olvido y de la recuperación y la restitución de esos territorios que han sido avasallados ilegítimamente, ¿no? Entonces, es importante pensar que un emblema como la bandera argentina representa para cierto sector nacionalista de extrema derecha, generalmente son los que lo apropian, y que además son los primeros en rematar nuestros territorios, ¿no? En los primeros en no reconocer esos derechos y como Macri en su momento le pidió perdón a los españoles porque decía que esa invasión que habían hecho, como todavía solidarizándose, digamos, con la colonización. Así que ese es el escenario que tenemos, ¿no? Que se jactan de esas raíces europeas, pero que también desprecian a los propios,
¿no? Y aunque no lo quieran reconocer, ellos también, en algún sentido, uno ve los rostros y bueno, podemos mirar en el caso de acá de Buenos Aires, de Cava, Macri es morocho, digamos, de algún lado vino esa conformación. Lamentablemente esa colonialidad y colonización y racismo estructural hacen que se desprecien a sí mismos, ¿no? Y desprecien al resto de la sociedad, que somos la mayoría, porque nos han enseñado en la escuela y en todos los ámbitos que somos la minoría. Y eso también es un poder colonial, es un poder de la élite, ¿no? Así es, Mirta. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, nosotros siempre sacamos en Ecológicamente el tema, el recuerdo y las luchas que tomamos como un ejemplo aquella avenida del Tercer Malón, cuando nos advertían hace muchos años que no era una cuestión de Jujuy, que era una cuestión territorial y ni siquiera de Argentina, era regional. Hoy vemos, a partir de los desplazamientos, las exclusiones, tantas veces que te hemos escuchado a vos, a Moira, y que el sábado pasado tuvimos el placer de hablar con Nilo Cayuqueo, hablándonos también de todo lo que él vio desde muy joven, estos desplazamientos de los pueblos, prácticamente arrancarle la tierra en la cual nacieron, vivieron por generaciones y generaciones. Digo, estamos en un momento muy difícil porque hablábamos hoy durante el programa que lo que está en juego, y por ahí no nos damos cuenta, y nosotros hacemos hincapié porque me parece que como ciudadanos y ciudadanas tenemos una gran responsabilidad, es la soberanía. Claro, claro. Bueno, es interesante empezar más que nada tensionar ciertos conceptos, qué se entiende por soberanía, qué queremos de soberanía, y sobre todo la ciudadanía, el concepto de ciudadanía, ¿no? Porque lamentablemente como está dada estas formas de participación ciudadana distan mucho de una representación concreta y real de los funcionarios públicos en relación a esa forma de representarnos como decías un rato que somos una gran mayoría. Yo creo que este avance que vos mencionás, que comenzó ya hace unos años atrás, primero con las dictaduras militares, después con todas las situaciones sobre todo de gente que llegó al poder, y lo vemos en toda Latinoamérica, que fueron o terratenientes o gente de poderes de sectores totalmente oligarcas, totalmente extractivistas, y bueno, con una mentalidad que los llevaba a pensar en la conducción de un país como de modo empresarial, y es lo que se sigue viendo, ¿no? Ahora con esta arremetida profunda que se ve en toda Latinoamérica, fascista, de la ultraderecha, bueno, se ve más claramente que, como bien lo decías vos, los pueblos originarios lo venimos diciendo de hace muchas décadas atrás, los ancianos y ancianas ya venían advirtiendo sobre este avance. Bueno, lo que pasó en Jujuy, con respecto a Morales, también decíamos que era un laboratorio que se iba a extender, y no nos equivocamos, lamentablemente nos hubiésemos gustado equivocarnos, porque eso hablaría que hoy tendríamos que estar en otra situación, ¿no? Así es. Sí. Sí, te escuchamos. Sí, mira, y aprovecho para comentar un poco de la situación de Milagros Salas, que está en una situación, tuve la posibilidad de estar el día viernes, donde algunos compañeros y compañeras de distintos sectores sociales de derechos humanos, organizaciones, fuimos convocados para solidarizarnos, porque está en una situación extrema.
Y ahí vemos claramente lo que lamentablemente está sucediendo el cuerpo específico de una persona, ¿no? Por ser mujer, por ser indígena, cómo en determinados momentos su imagen fue muy fuerte y hoy está siendo totalmente judicializada y en una situación extrema de corriendo riesgo a su vida por todo este acoso judicial, este acoso político de parte de Gerardo Morales, ¿no? Y también hay que decirlo de muchos sectores que no la están acompañando. Entonces, si bien creo que todo esto es muy complejo, los pueblos originarios hemos tenido tal vez otra mirada con respecto a ese proceso, pero hoy nos solidarizamos porque estamos viendo una situación extrema humanamente y consideramos que no se debería permitir que ningún preso político llegue a esa instancia de perder la vida. Y por otro lado, simbólicamente está pasando con los territorios, las grandes extensiones que fueron arrasadas por el fuego intencionalmente, que fueron denunciadas, y oh casualidad, eh, esta vez se pudo ver claramente, porque venían criminalizando al pueblo mapuche tehuelche, y jamás los miembros del pueblo ancestral harían semejante situación, porque entendemos que sería como asesinar a nuestra propia madre. La madre tierra se le debe respeto, somos parte de ella y no podemos hacer situaciones que lleven a esa semejante aberración. Sin embargo, sabemos que hay sectores que les conviene y que hay un plan sistemático para volver a vender esas tierras y con esto que vos mencionabas hace un rato, bajo la figura de la inviolabilidad de la propiedad privada, que ahora pasó, digamos, el jueves iba a tratar la ley en el Senado y pasó para el 6 de agosto, ¿sí? En un receso. Pero bueno, ahí sería el llamado a toda la comunidad, a todos los pueblos y a toda la Argentina a defender esto, porque realmente estamos en una situación sumamente crítica, que la gente pareciera que no todavía ha tomado conciencia de lo que significa este avance, ¿no? Así es. Bueno, Mirta, te agradecemos y te invitamos a tener más charlas porque siempre es muy interesante escucharte eh, por el recorrido que tenés, por tu lucha y por toda la sabiduría que tenés encima. Así que para nosotros, insisto, es un placer. Así que quedamos en una próximas charlas y bueno, y agradecerte mucho. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Es muy valioso también el espacio en este escenario actual, tener esta posibilidad de conversación y de también llamado, ¿no? De llamado a que estemos en alerta, que estemos movilizados y sobre todo empezar a unirnos. Ojalá que estos vientos simbólicos que están apareciendo en el fútbol se trasladen también en general a nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias y le digo, Peucayal, hasta pronto, hasta que volvamos a encontrarnos. Muchísimas gracias. Saltumay. Abrazo muy grande. Gracias. Abrazos. Hablábamos con Mirta Millán, licenciada en Artes Visuales de la UNA, magíster en Estudios Étnicos de la Flaxo y tesista de la Maestría en Antropología Social en la UNICEL. Además, es miembro fundadora de la comunidad mapuche Urbana Pillamanque, de Olavarría y de la Mesa de Trabajo autogestionada en Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo la has pasado, Marcela Blanco? Bueno, muy bien. Bueno, tomar un poquito las cosas que se fueron diciendo en el programa y bueno, compartir, ¿no? Que este cambio de ley, esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada trae
¿no? Desalojos más rápidos, con menos requisitos, que los extranjeros puedan comprar más tierras, modifica las leyes ambientales y territoriales, reduce no la protección después de los incendios y especialmente fuera de lo que son los bosques nativos, y cambia reglas sobre el uso del suelo. Bueno, un poco cierra acá, ¿no?, todo lo que estuvimos charlando hoy, y tomo la frase que dijo Mirta de Marcelo Balco, ¿no?, que no dejemos que otros piensen por nosotros, ¿no? Y en todo esto es muy importante que no piensen por nosotros, sino que nuestro pensar pueda sentirse, ¿no? Y qué importante poder estar en la calle siempre, y el 6 de agosto, como hacía Mirta la invitación, poder sumarnos, ¿no?, a decirles no, porque con esta ley arrastra todo el resto que estuvimos charlando hoy en el programa. Quitarle tierras a quienes son campesinos, que las trabajan, quitarles las semillas mismo, ¿no? Esto del patentamiento, una alimentación que no sea saludable, porque si no permiten que la gente pueda sembrar sus semillas, que las pueda intercambiar, y que sean todas semillas modificadas, no está bueno, no vamos a tener una buena alimentación. Así que es importante unir las luchas, como lo compartí antes, y que el 6 de agosto, falta un poquitito, pero que ya lo vayamos pensando, que podamos estar todos en las calles. Cuando hablábamos con Tamara, cuando empezamos la charla, y le contaba que vos me hiciste hacer la tarea muy bien, del 27 de enero, creo que era 27 de enero del 2024, en esa fecha teníamos una charla con ella, hablando justamente del semillazo. Y ella decía, bueno, esto es como un déjà vu, pero ahora estamos en una instancia mucho más fuerte y profundizada en cuanto a lo adverso. Que nosotros insistimos siempre con algo, paréntesis, las esperanzas se mantienen, la fe más que nunca, y bueno, necesitamos unirnos, abrazarnos, acompañarnos, aún en la diversidad. Cerrado ese paréntesis, me tomo de lo que decía Mirta también, aprovechando estos vientos en los que nuestra pasión por el deporte surgen, y también es un déjà vu. Porque en el 2022, me acuerdo que hablábamos de eso, 5 millones de personas, prácticamente 5 o más, saliendo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasaría si esos tantos millones salen para defender las semillas, para defender la tierra, para defender el agua, para defender los glaciares, que es el agua, para defender el aire, para defendernos y para decir y respetar nuestra identidad, esa identidad mestiza que nos quieren sacar? Somos argentinos, somos argentinas, vivimos en una nación-estado, pero que tiene una historia. Y como dice la frase que incorporamos a la artística cuando empieza, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No nos condenemos y acompañémonos. ¿Cómo la pasaste, Lucas? Bueno, anunciamos rápido antes de irnos. Bueno, sí. Porque ya está. Dijimos que íbamos a hacerlo. Y a ver si se ve ahí, Lucas. Ahí se ve muy bien. Lucas. Bueno, sorteamos el libro, el compilado de nuestro amigo Mauricio Cornaglia, Curso Acelerado, Pensares y Sentires Anti-Extractivistas. Bueno, vamos a subir todo a Instagram. Este video vamos a subirlo, sí, perfectamente, sí, vamos a subirlo. Me salió medio, ¿no? Me salió como el tío que ya está pasado de copas. Pero bueno, vamos a sortear este libro, que también hemos compartido un espacio, en un espacio hermoso como es el Museo del Hambre, y nos perdimos la charla de ayer que estuvo Tamara. Bueno, pero siempre somos bien recibidos, también muy importante. Siempre es importante abrazarse, siempre es importante estar acompañándonos, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias.